préstame tu atención unos 40 minutos para compartirle el mensaje que Dios puso en mi corazón en esta tarde. Un domingo muy bonito, muy agradable, temperatura muy agradable la que tenemos este día, gracias al Señor. Dos cazadores se encuentran persiguiendo una presa en el bosque, cuando uno de ellos cae al suelo. El hombre parece haberse quedado sin aliento y tiene los ojos vidriosos. Su compañero agarra el teléfono, llama al número de emergencias y dice jadeando: mi amigo está muerto, ¿qué puedo hacer? La operadora le dice: tranquilícese, puedo ayudarlo. Primero asegurémonos de que efectivamente está muerto. Se crea un silencio y a continuación se escucha un disparo. Y al volver al teléfono el amigo le dice: de acuerdo, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Lo mató el pobre. El pasajero le toca el hombro al taxista para hacerle una pregunta. El taxista grita, pierde el control del coche, casi choca con un camión, se sube a la acera y se mete en el escaparate haciendo pedazos los vidrios. Por un momento no se oye nada en el taxi hasta que el taxista dice: mire amigo, jamás haga algo otra vez como esto, casi me muero del susto. El pasajero le pide disculpas y le dice: no pensé que fuera a asustarse tanto si le tocaba el hombro. El taxista dice: lo que pasa es que es mi primer día de trabajo como taxista. ¿Y qué hacía antes? Fui chofer de un coche funerario durante 30 años. Bueno, ahora sí, entrando a cosas más serias, más relevantes, quiero platicarle que el mar de Japón, el mar que rodea Japón, no se caracteriza mucho por tener abundancia de peces. Y a los japoneses les encanta el pescado, sobre todo si es pescado fresco, pescado rico para comer. Por alguna razón, alrededor de Japón, que es una isla, los mares no son muy prolijos en dar abundancia de peces y los barcos japoneses tienen que ir a largas distancias para traer los peces. El mercado demanda pescado fresco. ¿Cómo le hacen? A alguien se le ocurrió: vamos a tener enormes congeladoras dentro de los barcos y congelamos el pescado y lo llevamos lo más fresco que se pueda. Pero aún así eran 5 o 6 días de distancia. Entonces, obviamente que el pescado llegaba congelado. Y el mercado reaccionó a eso. No queremos pescado congelado, queremos pescado fresco. Estuvieron ideando estrategias, ideando maneras, y a alguien se le ocurrió: vamos a hacerle depósitos grandes a los barcos, capturamos el pescado y lo echamos vivo a esos depósitos, y en el transcurso de 5, 6, 7 días que llegan los barcos a tierra firme, va a llegar el pescado fresco. Pero ellos notaron que el pescado después de 1 o de 2 días se deprimía, dejaba de nadar, dejaba de moverse y se concentraba en un rincón de los depósitos enormes que tenían los barcos. Entonces resulta que el pescado no llegaba fresco como se creía, sino que agarraba un sabor medio especial y el mercado reaccionó a eso. Queremos pescado fresco. ¿A usted qué se le ocurriría para lograr ese objetivo de llevarles pescado fresco a los japoneses? No funcionó el asunto de congelarlo, no funcionó el asunto de llevarlo vivo, pero por ahí hubo una persona muy inteligente y dijo: vamos a hacer lo siguiente, a esos depósitos que están llenos de pescado le vamos a poner un tiburón pequeño que los persiga, que los atosigue, que los capture, inclusive que se coma algunos de ellos. ¿Y qué creen? Como por arte de magia, los pescados empezaron a moverse en todos los depósitos y llegaron a su destino frescos, como se pretendía. La solución fue un pequeño tiburón que los perseguía. Algo interesante para nosotros. Le puse por título a este mensaje:
vida fresca y vida saludable. Y la porción bíblica está en Josué capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Búsquelo en su Biblia, Josué 1, 9. Mi mandato es: sé fuerte y sé valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Pescado fresco, vida fresca y saludable. Como que a todos nos hace falta de vez en cuando un tiburón que nos persiga, un tiburón que nos atosigue, un tiburón que amenace nuestras vidas. Porque si no, de otra manera nos estancamos y dejamos de movernos. Y precisamente esta es la historia de la cual yo les quiero hablar en esta ocasión. El desafío era enorme, el reto increíble y la bendición como ninguna. Adelante de ellos se encontraba la tierra prometida, una en la que fluye la leche y la miel. Cuando en 40 días la reconocieron, trajeron los frutos increíbles de abundancia, pero había un problema. El problema es que en esa tierra había ciudades amuralladas, había ejércitos poderosos y había gigantes, descendientes de Anac, descendientes de la estirpe de los gigantes. Para los que no conocen esta historia, le platico brevemente. 440 años de esclavitud en Egipto. Salen de Egipto con rumbo a la tierra prometida, Dios haciendo maravillas, las famosas 10 plagas de Egipto, el cruce del Mar Rojo en una forma increíble que se abre, y ellos van directo a la tierra prometida. Les habían hablado maravillas de esa tierra, una tierra abundante, una tierra que fluye la leche y la miel. En nuestros tiempos no es tan importante a lo mejor eso, porque la mayoría de nosotros no nos dedicamos a la agricultura. Pero imagínense que todos fuéramos campesinos, agricultores, ganaderos. Obviamente que preferiríamos una tierra buena, una tierra abundante y una tierra maravillosa. Y esa era la tierra prometida, la tierra de Canaán. Cuando ya estaban en las fronteras, mandaron 10 espías, 12 espías, y recorrieron en 40 días la tierra. Regresaron con buenas noticias y con malas noticias. Las buenas noticias era que era una tierra efectivamente próspera, una tierra donde fluía la leche y la miel. Traían racimos enormes de uvas, traían granadas, traían nueces, traían higos, traían los frutos de la tierra, donde definitivamente se corroboraba la versión que habían recibido, una tierra de abundancia, una tierra de bendición, una tierra de prosperidad. Y ellos estaban en la frontera ya para entrar y poseerla. Pero el problema, ¿cuál era? La tierra estaba dominada por los gigantes. La tierra tenía ciudades amuralladas. La tierra tenía ejércitos numerosos. Pero sobre todo lo que hizo que el pueblo temblara era las historias de los gigantes. Describieron tipos de 40 metros, de 30 metros. Y ellos como langostas que iban a ser aplastados por esos personajes. La gente se asustó, la gente no solamente se asustó, sino le entró pánico, le entró miedo. Inmediatamente empezaron a pensar, mejor nos regresamos a Egipto a seguir siendo esclavos. Esa tierra no está a nuestro alcance, simplemente no la podemos poseer, no la podemos conquistar. Sin embargo, 2 de los espías, Caleb y Josué, dijeron, sí podemos, con nosotros está Dios de nuestro lado, y sí podemos. Y precisamente en el libro de Josué es donde Dios le da esta palabra a este hombre, a este personaje, que fue uno de los valientes. Mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes,
porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Eso lo dice la versión Nueva Traducción Viviente, pero la versión clásica, la versión de la Reina Valera, le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que fueres. Qué palabra tan intensa, tan fuerte, tan profunda, tan maravillosa. Qué palabra tan gloriosa. En la tierra de Canaán había gigantes. Las ciudades estaban amuralladas y sus ejércitos potentes. El reto era grande y solo 2 de los 2 espías obraron en fe, diciendo que sí podían, que Dios estaba con ellos. El resto se describía como langostas aplastadas por enormes gigantes de 40 metros. Qué interesante historia. Cuando vienen las dificultades a nuestra vida, nos deprimimos. Cuando viene la enfermedad, nos apachurramos. Cuando viene la crisis económica, simplemente nos aplastamos. Pero hoy vamos a aprender y a enfatizar que en la vida nuestra, de vez en cuando, Dios utiliza o se requiere para nosotros pequeños tiburones que nos persigan, que nos amenacen, que nos atosiguen, porque de otra manera nos estancamos. Es que llega un momento en la vida en que ya no vemos hacia adelante, no vemos hacia atrás, no vemos hacia un lado, no vemos hacia el otro lado. Recuerdo que hace 1 año y medio me tocó llevar a mi papá a la frontera, a lo mejor es un poquito más de tiempo, y recuerdo que la frontera estaba cerrada. Batallé mucho, estaba haciendo un aironazo tremendo. Batallé mucho para que pudiera llegar a la garita y que mi sobrina lo recogiera. Pero de regreso, allí en Villa Ahumada, me agarró una tempestad de arena, de polvo. No sé si ha tenido esa experiencia. Para enfrente no ves nada. Para atrás no ves nada. Para el lado derecho no ves nada. Para el lado izquierdo no ves nada. Absolutamente nada. Increíblemente, y estás en la carretera. Lo único que se te ocurre es bajarte de la carretera, ponerte lo más lejos del peligro, porque definitivamente no ves absolutamente nada. Y resulta que esa condición la tenemos a veces en nuestra vida. Llegamos a un punto de que no vemos hacia adelante, no vemos hacia atrás, no vemos hacia un lado y no vemos hacia el otro. ¿Por qué? Porque nos hemos acomodado a las circunstancias. Ya no tenemos visión, ya no tenemos planes, ya no tenemos propósitos, ya no tenemos energías. Somos como los peces que están en un rincón del estanque, que dejaron de moverse y que están resignados a su destino, a su futuro. Entonces, tenemos que entender que Dios nos reta y Dios nos desafía. Y nos dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Qué maravillosa es esta palabra. En la vida hay retos y oportunidades, bendiciones que el cielo decreta para nosotros y los nuestros. Pero esto no significa que la cosa esté fácil. En el camino enfrentaremos gigantes, enormes dificultades que harán todo tan difícil. Por aquí un problema familiar o conyugal, una terca enfermedad más allá, una quiebra o desempleo, pequeños o enormes tiburones que nos mantienen a raya. Y siempre hemos visto a los tiburones como algo negativo, algo desesperante, algo frustrante. Pero a veces Dios permite esos tiburones precisamente para motivarnos, para alentarnos, para impulsarnos, para adentrarnos al mundo que Él quiere revelar a nuestra vida. Uno pensaría, eso no es cierto, la enfermedad no puede ser usada por Dios. Pero resulta que encuentra uno historias en la Biblia donde la enfermedad fue usada por Dios. Uno dice, los problemas económicos o familiares o conyugales
no pueden ser usados por Dios, a veces Dios los permite. Es como el pastor que cuida su rebaño, pero no solamente es él personalmente quien guía las ovejas, tiene un perro, y el perro es increíblemente hábil para guiar a las ovejas, y cuando las ovejas no se quieren dejar guiar, el perro las muerde. Entonces el enemigo a veces hace eso, morder nuestra vida y traer, en este caso, movimiento a nuestra familia. Pequeños o enormes tiburones que nos mantienen a raya. Siempre hemos visto las dificultades como obra del mismísimo diablo y tormento para nuestra vida. Pero a veces son retos que tenemos que saltar, elementos que nos mantienen despiertos y orando para que lleguemos frescos y saludables a nuestro destino. A veces necesitamos de un gigante que nos persiga y que nos amenace. ¿Lo cree usted? ¿Necesita usted de vez en cuando un gigante que lo persiga y que lo amenace? ¿Necesitamos un tiburón que inclusive pueda devorarnos? ¿Necesitamos un gigante que esté amenazante a la distancia y que amenace con comernos y con destruirnos? Yo encuentro que a veces es necesario, que nuestra vida tiene que entrar en movimiento y que si no tenemos la amenaza en el horizonte, no tenemos fuerza para movernos, nos estancamos. Yo tengo los últimos años una experiencia que contarle. Anhelaba con todo mi corazón el día que llegara a cumplir 50 años, el famoso tostón de la vida. Y hace 3 años llegué al tostón de la vida. Pero yo me di cuenta, pero yo entendí que algo dentro de mi interior se formó o se deformó al llegar a los 50 años. Que ya no tenía planes, ya no tenía visión, que estaba acomodado a las circunstancias, acomodado a las cosas, y que me faltaba empuje y me faltaba visión, que estaba como los peces en un rincón esperando su destino. Pero Dios desafía nuestra vida independientemente de que tenga 50 o 60 o 70. Dios utilizó a Caleb a los 80 años para conquistar el famoso monte. Dios utilizó a Moisés a los 80 años para iniciar su ministerio, que lo terminó a los 120 años. Es un error y es una mentira del diablo que estamos viejos, que no podemos, que no es para nosotros, que es para los demás, que ya es el tiempo de jubilarnos. No tenemos una temporada para jubilarnos. Aunque se llega el tiempo de la pensión y de la jubilación, la palabra nos dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Claro que no vamos a hacer las mismas cosas que a los 20. No es lo mismo 20 que 30, ni 30 que 40, ni 40 que 60. Pero el enemigo nos engaña diciendo: ya tus mejores años se fueron, ya la época de dorada quedó atrás, ya tu vida no puede ser fresca ni saludable. La verdad es que sí podemos y sí debemos, en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. Siempre hemos visto las dificultades entonces como obra del mismísimo diablo y tormento para nuestra vida, pero a veces son retos que tenemos que saltar, desafíos que tenemos que vencer, retos y desafíos que nos persiguen y que tenemos que vencer y trascender. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes.
Y no solo son palabras para el joven Josué. Tenemos que adentrarnos en la tierra prometida, conquistar tremendas bendiciones, y eso conlleva vencer y derrotar gigantes. No tengas miedo, entre más altos son, más fuertes caen. El desaliento va a venir, pero lo vas a superar. Les pregunto, ¿cuántos gigantes venció David? ¿Cuántos gigantes derrotó el rey David? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Cuántos gigantes derrotó el rey David? 5. La Biblia nos narra hasta los nombres, pero lo que nos explica es que solamente a Goliat lo derrotó él. A los otros 4 lo derrotaron sus seguidores, inspirados por su ejemplo, motivados por las ganas que David le puso a la batalla. Y se dieron cuenta que era posible vencer gigantes y ya no les tenían miedo. Y los enfrentaban con escudos, con lanzas, con jabalinas. Se dice que uno de ellos, sin ningún arma en sus manos, se enfrentó con uno de esos gigantes, le logró arrebatar la espada y con su propia espada lo venció y lo derrotó. Ya no le tenían miedo a los gigantes porque fueron inspirados por David a derrotar gigantes. Nosotros también tenemos que ser inspirados por Dios para derrotar gigantes, para vencer adversarios, para conquistar tierras prometidas, para conquistar lo que tenemos por delante. Lo que tenemos por delante es mucho y es maravilloso. Sé fuerte y sé valiente, dice la palabra. La tierra de Canaán nunca fue conquistada en su totalidad. Al pueblo le faltó fe y temeridad. De hecho, la generación que salió de la esclavitud egipcia no puso un solo pie más allá del Jordán. Que no les pase lo mismo. Tenemos enfrente de nosotros un mundo de bendiciones, pero se conquistan, no se dan en automático. Para usted que no conoce la historia, cuando los espías fallaron y alertaron al pueblo de los gigantes y el miedo que le metieron a la congregación, y la congregación entera quería regresarse a Egipto, Dios dijo: ninguno de los adultos va a entrar a la tierra prometida. Van a ser sus hijos, los que ustedes decían que iban a morir en el desierto, los que van a entrar a la tierra prometida. Ustedes van a morir en el desierto. Y la palabra se cumplió. 40 años de una marcha funeraria increíble, enterrando cadáveres en el desierto. Y fueron los hijos los que entraron, la nueva generación, los que no estaban contaminados con las mentalidades de esclavos que vivieron en Egipto durante tanto tiempo. Tenemos que entender que Dios quiere reformar nuestra mente. La Biblia dice que nos renovemos por medio de la transformación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, que es agradable, santa y perfecta. Tenemos que renovar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento, renovar nuestro corazón, transformar nuestro ser, y de esa manera podemos conquistar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y es que son bendiciones que se conquistan definitivamente, son bendiciones que se alcanzan, son bendiciones que se poseen, no están cayendo del cielo para nosotros, se conquistan. Si Dios te dio el don de la música, practica como loco para llegar a ser un gran maestro. Si lo tuyo son los pasteles y la cocina, conviértete en el gran chef que llevas dentro. Si tu habilidad son los negocios, practica y capacítate, para ninguno caerán del cielo las cosas ya hechas. Tendrás que esforzarte y luchar por ellas. Fíjese qué interesante. Para ninguno caerán las cosas del cielo hechas. Te necesitas esforzar, necesitas practicar, necesitas caminar con Dios, necesitas levantarte temprano y acostarte noche buscando precisamente la bendición de lo alto, esa bendición que no añade tristeza. Pero estamos esperando en una hamaca con una piña colada que nos caigan las bendiciones del cielo.
No, la Biblia dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Tenemos que conquistar las bendiciones de lo alto, las bendiciones de los cielos. Nadie te podrá hacer frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, le dijo al joven Josué. Qué palabras tan esperanzadoras para el joven Josué, pero también para nosotros. En Dios haremos proezas y Él vencerá a nuestros enemigos. Esfuerzo y valentía para la conquista de nuestros sueños. Dicen que nos hacemos viejos y somos viejos cuando dejamos de soñar. ¿Usted ha dejado de soñar? ¿Usted ha dejado de hacer proyectos, de hacer sueños, de hacer desafíos? Cuando esto ocurre, quiere decir que usted se hizo viejo y que solamente habla de recuerdos. Decía el célebre Alfredo Guerrero, entre 20 y 30 años uno platica de muchachas, de muchachos, las mujeres. Entre 30 y 40 años uno platica de carros, de trabajos. Ya de los 40 a los 50 empieza uno a platicar de doctores. Y de 50 a los 60 nuestra plática es nada más tratamientos, pastillas, doctores y todo lo demás. Es tiempo de dejar de platicar de doctores y de platicar de sueños, de proyectos, de anhelos y de bendiciones. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo voy a estar contigo donde quiera que vayas. Josué era un jovencito, necesitaba mucho la gracia de Dios, necesitaba mucho el poder de Dios, y lo recibió a cuentagota, pero lo recibió en torrentes de bendiciones. Un hombre envejece cuando deja de tener proyectos, decía Chespirito. Y yo le añado que también se hace viejo cuando deja de soñar, de sortear retos y desafíos, cuando se jubila de lo grande que Dios tiene para su vida, cuando su corazón deja de latir para cumplir el propósito y el plan de Dios para su vida. Cuando su corazón deja de latir para cumplir el propósito y el plan de Dios para su vida. De repente platicamos en la familia y platicamos con otras personas del tiempo de la jubilación, del tiempo donde ya no vamos a estar todos los días en el trabajo, del tiempo donde vamos a tener menos presiones, pero no te puedes jubilar de la vida, no te puedes jubilar de la familia, no te puedes jubilar del plan de Dios para tus vidas. Platicaba el otro día con una persona que está entrando al proceso de jubilación y le digo, ¿y qué va a hacer ahora? Dice, me vengo hasta regar los arbolitos del templo. Qué interesante que haya anhelos, que haya sueños, que haya propósitos y no que tu vida se estanque. Tu carne sabe feo, necesita ser pescado fresco, pescado recién sacado del mar, pescado perseguido por tiburones, que se escapa de ser comido por animales como esos y que tiene frescura para alimentar multitudes. Los japoneses encontraron la solución al pescado fresco poniéndole tiburones. Nosotros necesitamos encontrar la solución a nuestra vida cuando nos sumergimos en la presencia de Dios y le pedimos que nos use independientemente de la edad, independientemente de la temporada, independientemente de la época en la que estamos viviendo. Los tiburones son necesarios, nos mantienen frescos, orando y ayunando. Una vida perfecta y sin sobresalto no nos conviene realmente. Requerimos vencer los obstáculos y derrotar gigantes, conquistar con esfuerzo las bendiciones y derrotar a nuestros adversarios y enemigos. Qué interesante los jóvenes guerreros
siervos de David, inspirados por su ejemplo, no le tenían miedo a los gigantes. Y uno de ellos, sin armas en sus manos, logró quitarle la espada al gigante y atravesarlo con su propia espada. Le habían perdido el miedo a los gigantes. Piérdele el miedo a los gigantes. Piérdele el miedo a los tiburones. Enfréntate a los retos, a los desafíos, a los problemas, a las adversidades, a las enfermedades. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Qué interesante el consejo de la palabra de Dios. El pueblo se asustó ante el reto de conquistar la tierra prometida, de vencer los gigantes que la custodiaban. Pero fueron sus hijos quienes entraron a poseerla, quienes vencieron sus miedos y se conservaron frescos y saludables en Canaán, la tierra donde fluye la leche y la miel. ¿Qué haremos nosotros? Yo tengo claro últimamente que no todo lo que Dios ha planeado y ha soñado para mí lo voy a hacer yo. Que algo de ello van a ser mis hijos y mis nietos, o a lo mejor mucho de ello. Yo tengo que tener claro que soy un eslabón y tú también, pero que también están los hijos y están los nietos y está la generación que se levante. Ellos fallaron y murieron en el desierto, pero fueron sus hijos los que poseyeron la tierra. Lo tremendo de esto es que a pesar de haber poseído la tierra, fue una fracción de ella. Nunca lograron conquistar la tierra prometida en su totalidad. Hasta nuestras fechas, Israel es un pedazo de tierra de lo que Dios les prometió. Dios les prometió del Éufrates al Mediterráneo y de las montañas del Líbano a Egipto. Y eso jamás lo han logrado conquistar. Jamás han logrado vencer a sus adversarios. Pero les faltó fe. Les faltó confianza, les faltó fuerza, les faltó fortaleza, lo mismo que nos falta a nosotros. Pero la palabra de hoy es: Dios pone un tiburón en tu vida, un pequeño tiburón que te mortifique, como un gigante enorme que amenace con aplastarte. Pero tiburones y gigantes son adversarios dignos de un hijo de Dios. Y vamos a vencerlos en el nombre del Señor. Los japoneses exigiendo pescado fresco, y la solución fue pequeños tiburones en los depósitos de los contenedores enormes de pescado que tienen por ahí. Qué interesante es esta analogía, esta ilustración para nuestras vidas y para nuestras familias. Los tiburones entonces son necesarios, nos mantienen frescos y orando y ayunando. Si no tuviéramos problemas, no oraríamos. Si no tuviéramos problemas, no ayunaríamos. Pero los problemas nos hacen despertar a la realidad espiritual. Fíjese qué interesante. Le voy a dar un dato. Nosotros estamos en un sentido dormidos. En Israel y en los lugares donde hay judíos ortodoxos o ultraortodoxos, ellos estudian la ley, estudian el Torah, estudian el Talmud, 8 horas diarias, 6 días a la semana. Le dan al estudio de la palabra. Tristemente, pero nosotros no disponemos de un ratito los miércoles para estudiar la palabra del Señor. Es algo triste. A mí me da tristeza. ¿Cómo es posible que tengamos tiempo para ir al gimnasio todos los días y no tengamos tiempo para un ratito los miércoles estudiar la palabra de Dios? Estudiar y meditar en las promesas del Señor, profundizarnos en el conocimiento de Dios, a darnos cuenta de los peligros de los gigantes, de los tiburones y de los adversarios que amenazan con aplastarnos. El profeta se lamenta: mi pueblo pereció porque le faltó
conocimiento. Necesitamos adentrarnos en el conocimiento de Dios. Necesitamos adentrarnos en la gracia de Dios. Necesitamos capacitarnos para la vida espiritual. Necesitamos tanto de Dios en nuestras vidas, tanto de Dios en nuestras familias, porque tiburones hay por todas partes, gigantes por todos lugares. Pero en medio de esta adversidad, en medio de esta tempestad, tenemos un Dios grande y maravilloso, glorioso y hermoso, que tiene para nosotros bendiciones. Me encanta cada vez que lo repito. Salmo 2, capítulo 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Vamos a ponernos en sintonía con el Señor y vamos a pedirle sus bendiciones. Vamos a pedirle capacidad, estrategias para vencer tiburones, para huir de ellos y para enfrentar gigantes y derrotarlos. Ver cuán grandes son y ven cuán alto caen. Porque son altos y fuertes, pero Dios es más fuerte que ellos. Tú vienes ante mí, le dijo David, con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y te voy a derrotar y te voy a vencer. Y lo que ocurrió ya es historia legendaria. Como con una onda le lanzó una piedra, lo sacudió, lo estampó en su frente, y cómo cayó de bruces este tremendo filisteo. Corrió David, le quitó la espada y con su propia espada le cortó la cabeza. En ningún momento tuvo miedo David, en ningún momento tuvo temor, sino que se enfrentó al gigante. Tú y yo necesitamos eso. Pero cuando Saúl lo cuestionó, lo entrevistó y le dijo: ¿cómo va a ser posible que tú, siendo un muchacho, puedas enfrentarte a ese filisteo? Le dijo a David: ya tengo experiencia, he derrotado osos, he derrotado leones en el desierto que amenazaban a comerse a mis ovejas. Ese filisteo será como un oso del desierto, como un león al que voy a vencer y voy a derrotar. Nunca le tuvo miedo. Tenemos que tener la bendición de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Mira que te mando, no es opcional, te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Alguno de ustedes tiene problemas esta tarde con tiburones y gigantes? ¿Alguno de ustedes tiene problemas con tiburones y gigantes? ¿Están amenazándolos con destruirlos? ¿Están amenazándolos con acabarlos? ¿Están amenazándolos con derrotarlos? La palabra de lo alto del cielo para ti en esta tarde es: no desmayes, porque soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es la palabra de Dios para tu vida. Y esa es la bendición que Dios tiene para ti. ¿Cómo no te pones de pie?